Un multimillonario encuentra a una pobrecita niña llorando junto a la tumba de su hijo. Pero cuando ella dice, necesito decirle algo, señor. Su hijo, en el instante en que lo oye, él cae de rodillas y rompe a llorar. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para ver más historias como esta. Un viento frío de otoño agitaba las hojas secas esparcidas por el cementerio mientras Warren Hall atravesaba las verjas de hierro. Con un ramo de lirios en la mano, recorría el sendero familiar con paso cansino. Un año entero visitando aquel lugar cada semana y el dolor no había disminuido. No se suponía que disminuyera, pensó. Era su castigo. Al acercarse a la tumba de Tyson, Warren notó algo inusual, una pequeña figura arrodillada ante la lápida de mármol, llorando. Una niña. Llevaba un abrigo azul claro desvaído con parches en los codos y hablaba en voz baja a la fría piedra, como si ésta pudiera responder. Warren se detuvo a unos metros, indeciso. Nunca antes se había encontrado con nadie allí, y mucho menos con una niña pequeña. Por un momento consideró regresar más tarde, pero algo lo retuvo. Quizás fue la curiosidad por saber quién más, aparte de él, visitaría a su hijo. Hoy traje otro dibujo, decía la niña, colocando un colorido trozo de papel contra la lápida. Es de aquel día en el parque, cuando me enseñaste a trepar a ese árbol grande. ¿Recuerdas? Warren dio un paso adelante, las hojas secas crujieron bajo sus pies. La niña se giró, sobresaltada. Tenía el cabello castaño recogido en una sencilla cola de caballo y ojos grandes y atentos. Parecía muy joven, probablemente de la misma edad que Tyson. No parecía asustada, solo sorprendida. Lo siento, dijo Warren. No quise interrumpir. La niña lo estudió un momento, ladeando ligeramente la cabeza. Usted es el señor Hall, ¿verdad? El papá de Tyson. Warren sintió un nudo en la garganta. Hacía tanto tiempo que nadie lo relacionaba con su hijo. En el trabajo, la gente evitaba mencionar a Tyson, como si el nombre fuera una enfermedad contagiosa. Sí, soy yo, respondió, acercándose un paso más. ¿Y tú eres? Jene. Jene Mars, esbozó una pequeña sonrisa. Solía jugar con Tyson en el parque. Éramos amigos. Warren depositó los lirios junto a la lápida, observando otros pequeños objetos que ya estaban allí, una piedra pintada, una pluma de colores, algunos juguetitos improvisados, ofrendas que no eran suyas. ¿Vienes aquí a menudo?, preguntó, arrodillándose al lado opuesto de la tumba. Siempre que puedo, respondió Jene, tirando de las mangas de su abrigo, que parecían demasiado largas para sus pequeños brazos. Vengo a hablar con él. A contarle lo que pasa en el parque. Warren miró el dibujo que Jene había traído. Un árbol grande, dos niños pequeños en sus ramas, sonrisas sencillas dibujadas con lápices de colores gastados. ¿Jugaban mucho juntos? Todos los días, en el parque cerca de su casa, respondió Jene. Inventábamos historias, trepábamos árboles, jugábamos a los superhéroes. Warren guardó silencio un instante, pensando en esta parte de la vida de su hijo que desconocía. Una amistad que debió ser importante y que, sin embargo, él nunca había presenciado. Tyson, titubeó, bajando la voz. ¿Alguna vez habló de mí? Jene miró directamente a Warren, sus ojos grandes, serios y honestos. Sí. Dijo que usted trabajaba mucho, muchísimo. Que casi nunca tenía tiempo para él. Sus palabras golpearon a Warren como un mazazo. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era cierto, por supuesto. Siempre había algo más importante, un proyecto, una reunión, un cliente. Siempre algo que lo mantenía lejos de casa, lejos de su hijo. Ya veo, murmuró, bajando la cabeza. Pero Jene continuó, también dijo que lo amaba más que a nada, que usted era su superhéroe. Warren levantó la mirada, sorprendido. ¿Superhéroe? Jene asintió, ahora con entusiasmo. Dijo que usted construía edificios gigantes, tan altos que tocaban el cielo. Que construía puentes sobre ríos enormes y que algún día trabajarían juntos para construir la ciudad más bonita del mundo. Warren se quedó inmóvil, sus palabras atravesándole el corazón como flechas.
Decía eso todo el tiempo. Tenía una caja llena de recortes de periódicos sobre usted. Cada vez que salía algo nuevo, lo recortaba y lo guardaba. Se lo enseñaba a todos en el parque. Warren sintió que todo su cuerpo comenzaba a temblar. ¿Tyson coleccionaba artículos sobre él? Nunca lo supo. Nunca preguntó. Siempre había asumido que a su hijo no le interesaba su trabajo, quizás incluso que le guardaba rencor por estar siempre ausente. Hubo una vez, continuó Jenny, que se puso triste porque usted no pudo ir a su partido de fútbol en la escuela. Pero luego dijo que estaba bien, que usted estaba salvando el mundo a su manera. Warren sintió que sus rodillas flaqueaban. No pudo más. Se desplomó sobre el césped del cementerio, sus piernas doblándose bajo él. Dijo que no estaba enojado, preguntó Warren con voz ahogada. No. Dijo, mi papá es como Superman. No puede estar en todas partes a la vez, pero siempre está haciendo algo importante. Aquello fue demasiado para Warren. Algo dentro de él simplemente cedió, como una represa que se rompe bajo demasiada presión. Las lágrimas que no había podido derramar durante tanto tiempo ahora brotaban libremente. Un sollozo escapó de su garganta, luego otro, y pronto estaba llorando abiertamente, su cuerpo sacudido por la fuerza de su dolor. Warren se cubrió el rostro con ambas manos, incapaz de controlar el torrente de emociones que lo arrollaba. ¿Cómo pudo su hijo haberlo visto así, como un héroe? Él, que se había perdido tantos momentos importantes, que nunca estuvo allí cuando Tyson realmente lo necesitaba. Jenny observaba en silencio, sin temor a su reacción. Después de unos momentos, se acercó y, vacilante, posó su pequeña mano sobre el hombro de Warren. Tyson decía que usted era fuerte, dijo en voz baja, pero que seguía siendo solo un hombre. Warren no podía hablar. Años de culpa, arrepentimiento y dolor reprimido finalmente se desbordaban. Lloró por todo lo que había perdido, por cada momento que nunca recuperaría, por todo el tiempo precioso que había malgastado a cambio de cosas que ahora parecían tan insignificantes. No me lo merecía, logró decir al fin, entre sollozos. No merecía que él pensara así de mí. Jenny metió la mano en el bolsillo de su abrigo gastado y sacó una hoja de papel doblada. Hice este dibujo para usted, dijo, entregándoselo. Pensé que le gustaría. Con manos temblorosas, Warren tomó el papel y lo desdobló. 3 figuras estaban de pie, tomadas de la mano, un hombre alto con traje, un niño pelirrojo y una niña con cola de caballo. Encima de ellos, con letra infantil, estaban las palabras, la familia de Tyson. Ese fue el golpe final. Warren apretó el dibujo contra su pecho y dejó que los sollozos lo consumieran por completo. Ya no le importaba parecer fuerte o compuesto. No había razón para ello. No estuve allí, susurró, con palabras entrecortadas por los sollozos. Cuando más me necesitaba, no estuve allí. Jenny permaneció en silencio durante un largo rato, dejando que Warren llorara. Cuando los sollozos comenzaron a amainar, habló. Tyson me dijo algo el último día que jugamos en el parque. Dijo, algún día mi papá entenderá que no necesita construir el mundo entero, solo la parte donde podamos vivir juntos. Warren se secó las lágrimas, mirando a aquella pequeña niña que de alguna manera lograba transmitir palabras que le llegaban directamente al alma. Gracias, dijo finalmente, con la voz ronca de tanto llorar. Por contarme todo esto, por mostrarme cómo me veía él. Jenny sonrió, una sonrisa pequeña y triste. Él hubiera querido que lo supieras. Warren guardó con cuidado el dibujo en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca del corazón. El cielo se oscurecía y el viento arreciaba. Se está haciendo tarde, dijo Jenny, mirando al cielo. Debería irme. ¿Volverás aquí?, preguntó Warren, aún sentado en la hierba, agotado por su arrebato emocional. Cada semana. Ella se levantó, ajustándose el abrigo remendado. Podemos encontrarnos de nuevo, si quieres. Warren asintió, incapaz de decir más. Adiós, señor Hall, dijo ella, y luego se giró hacia la lápida. Adiós, Tyson. Volveré la próxima semana. Warren observó a la pequeña figura alejarse por el sendero de piedra, sus zapatos gastados arrastrándose entre las hojas secas.
¿Quién era esta niña? ¿Y por qué nunca antes había sabido de ella? Cuando finalmente se quedó solo, Warren se volvió hacia la tumba de Susan. No fui un héroe, Tyson, susurró, con la voz aún temblorosa. Ni siquiera cerca. Pero te juro que voy a intentar ser el hombre que creíste que era. El viento susurró entre las hojas a su alrededor, como si el cementerio respondiera a sus palabras. Warren permaneció allí hasta el atardecer, dejando que las lágrimas llegaran cuando quisieran, hablándole a su hijo de una manera que nunca lo había hecho cuando el niño estaba vivo. Y mientras caía la noche, algo en él comenzó a cambiar, lentamente. No era paz, la paz aún parecía demasiado lejana. Pero quizás era el comienzo de un viaje, una oportunidad para aprender finalmente a convertirse en el héroe que su hijo siempre había visto en él. La llave giró en la cerradura con un clic metálico que resonó en el vestíbulo vacío. Warren empujó la puerta y entró en su casa, un edificio elegante y espacioso que, irónicamente, nunca se había sentido como un verdadero hogar. Diseñada por un colega galardonado, destacada en revistas de arquitectura, pero carecía de alma. Como todo lo demás en su vida, era más un logro que un refugio. Warren arrojó las llaves sobre la mesa de la entrada y se quedó allí, en el recibidor, sin saber a dónde ir. La casa nunca le había parecido tan grande y tan vacía al mismo tiempo. El silencio era casi tangible, como si el aire fuera demasiado denso para sus pulmones. Era su superhéroe. Las palabras de la niña en el cementerio aún resonaban en su cabeza como un mantra que no podía acallar, como una acusación. Warren se quitó la chaqueta y la colgó en el perchero, sus movimientos mecánicos, como un robot programado para imitar la vida. Se aflojó la corbata y entró en la impecable cocina, donde abrió la nevera casi vacía. Cogió una botella de agua, pero no bebió, solo la sostuvo, sintiendo el frío contra la palma de su mano. Dijo que trabajabas mucho, muchísimo, que casi nunca tenías tiempo para él. Era cierto. ¿Cuántas veces Tyson le había pedido jugar, solo para que Warren respondiera al luego? ¿Cuántos eventos escolares se había perdido por estar en otro estado u otro país, cerrando algún trato importante? ¿Cuántas cenas había pasado al teléfono, revisando correos, dibujando diseños? Warren dejó la botella sobre la encimera y subió las escaleras, deteniéndose en el pasillo del segundo piso. 5 puertas daban a este corredor. Su dormitorio, su oficina, 2 habitaciones de invitados que nunca tenían huéspedes y la última puerta, siempre cerrada, la habitación de Tyson. Warren caminó hacia ella lentamente, como si se acercara al borde de un precipicio. Su mano tocó el pomo, pero no lo giró. No podía. No desde el funeral. Era como si mantener esa puerta cerrada de alguna manera mantuviera a Tyson vivo, de una forma extraña, conservado en ámbar como un insecto prehistórico, como si abrir la puerta admitiera finalmente que se había ido para siempre. Mi importante. Warren cerró los ojos con fuerza, pero las lágrimas se deslizaron de todos modos. Se deslizó hasta sentarse en el suelo del pasillo, la espalda contra la pared, frente a la puerta cerrada. Del bolsillo interior de su chaqueta sacó el dibujo de Jenny. Lo desdobló con cuidado, como si manipulara un manuscrito antiguo y frágil. Los trazos infantiles mostraban a 3 personas tomadas de la mano, él, Tyson y la niña del cementerio. La familia de Tyson rezaba la letra temblorosa. ¿Cómo podía una niña que apenas conocía a su hijo entenderlo tan bien? ¿Cómo podía captar lo que Warren, con toda su supuesta inteligencia y éxito, nunca había comprendido? Tyson lo había visto como un héroe, y él nunca lo supo. Warren dejó caer la cabeza hacia atrás, golpeando suavemente la pared. El sonido resonó en la casa vacía. El mismo eco en que se había convertido su vida. Una reverberación interminable amplificada por el vacío. Algún día mi papá entenderá que no necesita construir el mundo entero. Solo la parte donde podamos vivir juntos. Miró de nuevo el dibujo de Jenny. Las 3 figuras parecían devolverle la mirada, como preguntando, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué, en efecto? Volver al trabajo mañana como si nada hubiera pasado, seguir diseñando rascacielos y puentes mientras su vida interior se derrumbaba. ¿Continuar ignorando el dormitorio cerrado, el dolor, la ausencia? Warren se levantó con dificultad,
las piernas entumecidas de estar tanto tiempo sentado en el frío suelo. Bajó a su oficina, donde había pasado tantas noches trabajando mientras Tyson dormía arriba. Allí guardaba una botella de whisky. Por un momento pensó en servirse una copa, quizás 2 o 3, para ahogar los recuerdos y acallar las voces en su cabeza. Su mano ya estaba en la botella cuando sus ojos captaron algo en la pared, una foto enmarcada, casi olvidada entre diplomas y premios. Lo mostraba a él y a Tyson en Central Park, años atrás. Tyson tendría unos 4 años, montado sobre los hombros de su padre, ambos sonriendo. Uno de los raros momentos que habían compartido juntos. No hubo muchos otros después de eso. Dejó la botella sin abrir y tomó la foto en sus manos. Pasó los dedos por el cristal, como si de alguna manera pudiera tocar a su hijo a través del tiempo, como si pudiera retroceder y hacerlo todo diferente. Regresó a la sala de estar y se sentó en el sofá de cuero que casi nunca usaba. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado vacía. Warren encendió el televisor, solo por el ruido, sin realmente mirar. Colocó la foto y el dibujo de Jenny en la mesita de centro, alternando la mirada entre ambos. En el dibujo, Jenny le había dado a la figura que representaba a Warren una sonrisa que él no había mostrado en mucho tiempo, una sonrisa que temía no volver a mostrar jamás. Pero había algo en ese dibujo, más allá de la simplicidad de los trazos de lápiz de una niña, algo parecido a la esperanza, como si esas 3 figuras tomadas de la mano representaran no solo el pasado, sino una posibilidad, un futuro que nunca podría suceder pero que aún flotaba en el aire como una pregunta sin respuesta. Warren se recostó en el sofá, exhausto. Cerró los ojos, pero las palabras de Jenny seguían resonando en su mente, repitiéndose infinitamente. Dijo que te amaba más que a nada, que era su superhéroe. Algo extraño e indescriptible comenzó a agitarse dentro de Warren. No era paz, ni mucho menos. Tampoco era aceptación. Era algo más primitivo, más básico, la comprensión de que no podía seguir así. Que necesitaba hacer algo, cambiar algo, convertirse en algo diferente de lo que siempre había sido. Por primera vez desde la muerte de Tyson, Warren no solo quería sobrevivir al día siguiente. Quería, ni siquiera él sabía qué. Pero sentía que necesitaba estar a la altura de esa imagen que su hijo tenía de él, una imagen que nunca había merecido. Warren miró de nuevo el dibujo de Jenny, de las 3 figuras tomadas de la mano, y sintió que algo se rompía dentro de él. No como antes, en el cementerio, cuando todo se rompió con dolor y desesperación. Esta vez fue diferente. Fue como si algo viejo y oxidado se estuviera abriendo para dejar espacio a algo nuevo. Todavía no sabía qué hacer ni cómo seguir adelante. Pero por primera vez en un año, sintió que necesitaba intentarlo. Se lo debía a Tyson y se lo debía a sí mismo. Se durmió allí mismo, en el sofá, aferrando la foto y el dibujo a su pecho. Soñó con un niño pelirrojo que corría delante de él, llamándolo para que lo siguiera. Pasaron 3 días desde el encuentro en el cementerio. 3 días durante los cuales Warren apenas logró concentrarse en el trabajo. Las palabras de Jenny seguían resonando en su mente, incluso durante reuniones importantes. A veces se encontraba mirando el dibujo que había guardado en el cajón de su escritorio, como si ese trozo de papel contuviera algún tipo de respuesta. En la mañana del 4.º día, Warren tomó una decisión. Tenía que encontrar a la niña de nuevo. Había preguntas que no había hecho, cosas sobre Tyson que ella podría contarle, de una manera que no podía explicar, sentía que se lo debía a su hijo. Pero, ¿dónde buscar? No sabía dónde vivía Jenny. Solo sabía su nombre y que había jugado con Tyson en el parque. El parque. Era un comienzo. Warren condujo hasta el parque cercano a la antigua escuela de Tyson. Era media tarde, el cielo nublado, la temperatura bajando. No había muchos niños alrededor, algunas mamás con bebés, una pareja de ancianos alimentando palomas, 2 adolescentes compartiendo auriculares en un banco. Caminó lentamente por los senderos, sin saber exactamente qué buscaba. Había un pequeño patio de recreo con columpios, toboganes y un carrusel. Un poco más allá, una arboleda de árboles viejos con troncos anchos y ramas bajas, perfectos para trepar. Allí fue donde la vio, una pequeña figura sentada sola en un banco de madera bajo un viejo roble,
las piernas colgando porque no llegaban al suelo, dando vueltas a una hoja en la mano. Warren se acercó con cautela, sin saber qué decir. Cuando estaba a solo unos metros, ella levantó la vista, como si sintiera su presencia. «Señor Hall». Sus ojos se iluminaron en reconocimiento. «Hola». «Hola, Jen», respondió Warren, deteniéndose frente a ella. «¿Puedo sentarme?» Ella asintió, deslizándose un poco, aunque había mucho espacio en el banco. «¿Cómo me encontró?», preguntó, curiosa. «Mencionaste que jugabas con Tyson en este parque. Pensé que podrías estar aquí». Jenny sonrió levemente, una sonrisa pequeña y reservada. «Vengo aquí casi todos los días. Es tranquilo». Warren miró a su alrededor. El parque estaba, en efecto, tranquilo, del tipo de silencio que solo se encuentra los días de semana cuando la mayoría de los niños están en la escuela. «¿No vas a la escuela?», preguntó, y luego se arrepintió de inmediato. Sonaba acusatorio. «Quiero decir, no voy», respondió ella simplemente, sin ofenderse. «No desde». Dejó la frase inconclusa, volviendo a examinar la hoja en su mano. Era una hoja de arce, roja y amarilla en los bordes, que ya comenzaba a secarse. «No desde», incitó Warren suavemente. Jenny se encogió de hombros, un gesto que parecía demasiado maduro para su edad. «No desde que murió mi abuela, hace unos meses». Warren sintió una opresión en el pecho. «Lo siento». «Está bien», respondió ella, aún mirando la hoja. Ya estaba acostumbrada a estar sola. Ella trabajaba mucho, ¿sabe? 2 trabajos, limpieza en un hotel por la mañana y en un restaurante por la noche. Warren tragó saliva. Una niña pequeña ya acostumbrada a la soledad, como lo había estado Tyson, se dio cuenta con una punzada de culpa. «¿Y tus padres?», preguntó, tratando de ser amable. «Nunca conocí a mi papá», dijo Jenny con la honestidad brutal de la infancia. «Mi mamá se fue cuando yo era bebé. Mi abuela me crió». «Entonces, ¿con quién vives ahora?». Jenny finalmente lo miró, con una expresión que mezclaba desafío y vulnerabilidad. «Sola. En el apartamento de mi abuela». Warren parpadeó, atónito. «¿Sola? Pero, ¿cuántos años tienes?». «Cumpliré 10 en diciembre», respondió, levantando la barbilla como si esperara que él discutiera. «¿Y no hay nadie cuidándote? ¿Ningún trabajador social, ningún pariente?». «No. Una trabajadora social vino una vez, después de que murió mi abuela, pero la vecina de abajo, la señora Peterson, le dijo que yo era su sobrina y que me quedaría con ella. Solo lo dijo para que la trabajadora social no me llevara. A veces me visita y me trae comida, pero», Jenny se encogió de hombros de nuevo. «Funciona. Sé cuidarme sola. Puedo hacer sándwiches y calentar sopa. Tenemos agua caliente para bañarnos. A veces cortan la luz porque no puedo pagar la factura, pero», hizo una pausa, «me las arreglo. Siempre lo he hecho». El corazón de Warren dolía. La calma con la que hablaba de su situación era más perturbadora que las palabras mismas, como si fuera normal, como si no mereciera nada mejor. «¿Cómo consigues comida? ¿Cómo pagas el alquiler?». «Mi abuela dejó algo de dinero y la señora Peterson ayuda con los víveres. El casero cree que vivo con ella. Es un lugar pequeño. No cuesta mucho». Warren miró a su alrededor, como si esperara que algún adulto responsable apareciera de detrás de los árboles, riendo y diciendo que todo era una broma. Pero no había nadie, solo él y una niña de 9 años que había estado viviendo sola durante meses. «Probablemente no debería haberle dicho esto», dijo Jenny de repente, su rostro poniéndose serio. «Va a llamar a alguien, ¿verdad? A la policía, a los servicios sociales». Había miedo en su voz ahora, y Warren se dio cuenta de que debía haber guardado este secreto durante meses. ¿Por qué decírselo a él ahora? Quizás por la misma razón que él la buscaba, había un vínculo formado a través de Tyson que inspiraba una confianza frágil. «No», dijo él, aunque no estaba del todo seguro. «No voy a llamar a nadie». El alivio fue visible en su expresión. «¿Lo promete?». «Lo prometo. Pero Jenny, no puedes seguir viviendo así. Es peligroso. Ningún niño debería estar solo».
¿Qué otra opción tengo?, preguntó ella con una sabiduría nacida de la necesidad. Si me encuentran, me enviarán a un refugio o a un hogar de acogida. He oído historias. No quiero eso. Warren sintió que algo cambiaba dentro de él, como engranajes oxidados que volvían a girar. ¿Y si? Comenzó, sorprendiéndose incluso a sí mismo. ¿Y si vinieras a vivir conmigo? Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Eran impulsivas, ilógicas, quizás incluso irresponsables. Sin embargo, extrañamente, se sentían correctas. Jenny lo miró con recelo. ¿Por qué? Apenas me conoce. Conocías a mi hijo, respondió Warren, dándose cuenta de que esa era razón suficiente. Le caías bien a Tyson. Eso significa que eres especial. Jenny siguió mirándolo, evaluándolo. Sus ojos, demasiado viejos para su rostro infantil, parecían ver más allá de las palabras. ¿Tiene una casa grande?, preguntó finalmente. Sí. Con comida en la nevera y electricidad que no se corta. Warren sintió una punzada en el pecho. Sí, Jenny. Hay comida y electricidad y agua caliente, y un dormitorio solo para ti. Ella consideró esto por un momento, balanceando los pies. No está haciendo esto solo porque siente lástima por mí, ¿verdad? Porque no necesito lástima. Puedo cuidarme sola. La dignidad en esas palabras, viniendo de alguien tan pequeña, golpeó a Warren como un puñetazo. No, no era lástima. Lo que sentía era algo más profundo, más primario. Quizás era su oportunidad de hacer finalmente algo bien después de tantos errores, de convertirse en el tipo de persona que su hijo creía que era. No es lástima, respondió con sinceridad. Es porque nadie debería estar solo. Ni tú. Ni yo. Esa respuesta pareció satisfacerla. Jenny se deslizó del banco para ponerse de pie. Debería ir por mis cosas entonces. Warren parpadeó, sorprendido por lo rápido que ella decidió. ¿Tú, quieres venir? Supongo que sí. Se encogió de hombros. No tengo mucho que perder, ¿verdad? Si no funciona, siempre puedo volver. La simplicidad con la que veía una decisión tan importante lo asombró. Quizás era porque para una niña que ya había perdido tanto, mudarse con un extraño no parecía tan aterrador como lo sería para un adulto. Está bien, respondió Warren, poniéndose de pie. Vamos a buscar tus cosas entonces. La casa era exactamente como ella la había imaginado, grande, hermosa, con muebles que parecían caros y ventanas enormes. Pero también se sentía fría, como si nadie viviera realmente allí. No había fotos en las paredes, ni objetos personales esparcidos. Parecía una página de revista, no un hogar. Warren la condujo a una habitación de invitados en el segundo piso. Era una habitación espaciosa con una cama individual, un escritorio y una cómoda. Las paredes estaban pintadas de un azul muy claro, casi blanco. «Puedes quedarte aquí», dijo él, de repente inseguro. «Si quieres cambiar algo, el color de las paredes, los muebles». «Es perfecta», respondió Jenny, dejando su pequeña maleta sobre la cama. Toda su vida cabía allí. Un poco de ropa, un puñado de juguetes, un álbum de fotos de su abuela y una caja de zapatos con sus dibujos. «¿Quieres ver el resto de la casa?». Jenny asintió y lo siguió por el pasillo. Warren le mostró su dormitorio, su oficina y el baño que ella usaría. Otra puerta en el pasillo estaba cerrada, la cual él no mencionó. No tuvo que hacerlo, Jenny ya sabía que era la habitación de Tyson. «La cocina está abajo», continuó Warren mientras bajaban. «Puedes servirte lo que quieras, cuando quieras. Hay cereal, leche, fruta». Hablaba rápido, como si estuviera nervioso, inseguro de lo que estaba haciendo. Probablemente porque realmente no lo sabía, pensó Jenny, ni ella tampoco. La cocina era grande y moderna, con electrodomésticos que parecían apenas usados. Warren abrió la nevera, mostrando su escaso contenido. «Tendremos que comprar más víveres», dijo, sonando avergonzado. «Está bien», respondió Jenny, aún asimilando la casa. Era tan diferente del pequeño apartamento donde había vivido con su abuela. Allí el espacio era reducido, pero estaba vivo.
Aquí el espacio abundaba, pero algo faltaba. Debes tener hambre, dijo Warren, mirando la hora. Era casi la hora de cenar. Un poco. ¿Puedo pedir pizza? ¿Te gusta la pizza? Jenny asintió. Warren cogió su teléfono e hizo el pedido sin preguntarle qué ingredientes prefería. Pareció darse cuenta de su error una vez que colgó. Lo siento, debería haberte preguntado qué te gusta. Pedí mitad queso, mitad pepperoni. ¿Está bien? Está genial, respondió Jenny. Aunque en realidad prefería el pollo, no quería empezar causando problemas. Mientras esperaban la pizza, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Warren parecía no saber qué decir, y Jenny estaba acostumbrada a estar callada. Después de todo, había pasado meses sola, hablando solo cuando era necesario. ¿Quieres ver la televisión?, preguntó finalmente Warren. Claro. Fueron a la sala de estar, donde un televisor enorme dominaba una pared. Warren lo puso en un canal de dibujos animados y le entregó el mando a Jenny. Ella se sentó en el sofá, pareciendo diminuta contra el cuero negro. Voy a poner la mesa, dijo él, saliendo de la habitación. Jenny miraba la pantalla, pero no estaba realmente prestando atención. Sus pensamientos divagaban, tratando de entender cómo su vida había cambiado tan drásticamente en solo unas horas. Esa mañana, había estado sola en su pequeño apartamento, tratando de hacer que la sopa sobrante durara un día más. Ahora estaba en una mansión con un hombre que apenas conocía, esperando que llegara una pizza. ¿Sería esto permanente? Probablemente no. Los adultos cambiaban de opinión. Hacían promesas y luego las olvidaban. Eso lo había aprendido temprano. Aún así, sería agradable tener una cama cómoda y comidas regulares durante el tiempo que durara. El timbre sonó, anunciando la entrega de la pizza. Warren respondió y regresó con una caja grande, el aroma a queso derretido llenando la habitación. Comamos en la cocina, dijo. La mesa estaba puesta con platos, servilletas y vasos. Warren les sirvió a ambos y se sentó frente a Jenny. Entonces, comenzó él, claramente incómodo, ¿te gusta la escuela? Quiero decir, antes. Estaba bien, respondió Jenny, encogiéndose de hombros. Me gustaban las matemáticas y el arte. ¿Matemáticas? Warren pareció genuinamente sorprendido. Tyson odiaba las matemáticas. Lo sé. A veces intentaba ayudarlo con su tarea. Otro silencio cayó entre ellos. Warren masticaba lentamente, como si cada bocado requiriera toda su concentración. Mañana podemos comprarte algunas cosas, dijo al fin. Ropa, útiles escolares. ¿Útiles escolares? Jenny frunció el ceño. ¿Voy a volver a la escuela? Bueno, sí. Los niños deberían estar en la escuela. Jenny asintió lentamente. Tenía sentido. Si iba a vivir aquí, tendría que volver a una rutina normal, escuela, tareas, horarios. Una parte de ella se sintió aliviada, otra parte, ansiosa. ¿Cuánto tiempo me quedaré aquí?, preguntó de repente. Warren hizo una pausa a medio bocado, tomado por sorpresa. No lo sé exactamente. ¿Cuánto tiempo quieres quedarte? Jenny se encogió de hombros de nuevo, un gesto que se estaba convirtiendo en su marca registrada. Solo me preguntaba, para poder prepararme. Warren dejó la porción de pizza, luciendo inquieto. Jenny, no planeo enviarte lejos, pero no sé exactamente cómo funcionará esto. Nunca he hecho esto antes. Cuidado de un niño. Sí. Incluso con Tyson, se detuvo, tragando saliva. No fui muy bueno en eso. Tyson no pensaba eso. Sus palabras parecieron calar hondo en Warren. Bajó la mirada a su plato, incapaz de responder. El resto de la cena transcurrió en silencio. Cuando terminaron, Warren le mostró a Jenny cómo guardar las sobras y cómo hacer funcionar el lavavajillas. Luego, luciendo emocionalmente agotado, dijo, «Supongo que se está haciendo tarde. Debes estar cansada. Si quieres, puedes irte a la cama». «Está bien», respondió Jenny, aunque no estaba realmente cansada. «Buenas noches, señor Hall». «Puedes llamarme Warren», dijo él, ofreciendo una pequeña sonrisa. «Buenas noches,
Warren. Buenas noches a ti, Jenny. Subió las escaleras hacia su nueva habitación, sintiendo la mirada de él siguiéndola. Cuando cerró la puerta, se sentó en la cama blanda, mirando a su alrededor. La habitación era bonita y limpia. La cama era cómoda. Sin techo con goteras, sin cucarachas trepando por las paredes, pero aún no era suya, como nada en su vida lo había sido realmente. Jenny sacó su pijama de la maleta y se cambió. Se cepilló los dientes en el lujoso baño, impresionada por la cantidad de toallas que había. Luego regresó a su habitación y se metió bajo las sábanas, subiendo la manta hasta la barbilla. El silencio aquí era diferente al que estaba acostumbrada. No el silencio del abandono, sino el silencio de dos personas que no sabían cómo coexistir. Dos almas solitarias bajo el mismo techo, aún distantes, aún perdidas. En el pasillo, Warren se detuvo frente a la puerta de Tyson. Como de costumbre, apoyó la mano en el pomo, pero no lo giró. Todavía no estaba listo. En lugar de eso, caminó en silencio hasta la puerta de la habitación de invitados, ahora de Jenny, y escuchó. Ni un sonido. Probablemente ya estaba dormida, agotada por el repentino trastorno en su vida. Warren regresó a su propio dormitorio, preguntándose si estaba haciendo lo correcto. ¿Podría cuidar de una niña cuando había fallado tan miserablemente con su propio hijo? ¿Era esta una oportunidad de redención o solo otra oportunidad de decepcionar a alguien que lo necesitaba? El silencio de la casa, antes sofocante, ahora se sentía menos opresivo. Había otra respiración aquí, otra vida. Aún no lo sabía, pero algo estaba empezando a cambiar. Habían pasado 2 semanas desde que Jenny se mudó a casa de Warren. 2 semanas. Y todo parecía estar volviendo al punto de partida. Como si aquel momento de conexión en el parque hubiera sido solo un sueño lejano, una ilusión de cambio que ahora se disolvía en la bruma de la rutina. Al principio, había habido un esfuerzo. Warren llevó a Jenny de compras, ropa, útiles escolares e incluso algunos juguetes. La inscribió en la misma escuela a la que había asistido Tyson. Llenó la nevera con suficiente comida para ocupar todos los estantes. Hizo todas las cosas prácticas, todos los gestos externos necesarios, pero su corazón permanecía cerrado, bajo llave, como la puerta del dormitorio de Tyson al final del pasillo. A la tercera mañana, Warren ya estaba de vuelta en la oficina. «Tengo reuniones importantes», explicó, ajustándose la corbata frente al espejo. «Intentaré llegar a casa temprano». No lo hizo. Ni ese día ni el siguiente. La promesa de llegar a casa temprano se volvió tan vacía como la propia casa durante el día. Ahora, en este jueves lluvioso, Jenny estaba sentada sola en la mesa de la cocina, dibujando. Acababa de regresar de la escuela, empapada por el aguacero porque nadie la había recogido. La señora Reynolds, la vecina que Warren había contratado para que la vigilara, no pudo ir debido a una cita médica. Jenny estaba acostumbrada a caminar sola, pero la lluvia hacía el trayecto más duro y triste. En su cuaderno de bocetos había una página donde 3 figuras estaban bajo un paraguas, un hombre alto, una niña pequeña y un niño pelirrojo. Sobre ellos, un arco iris se extendía por el cielo. No era real, por supuesto. Nada de eso era real. Ni el niño que ya no existía, ni el hombre que, aunque físicamente presente, se sentía tan ausente como un fantasma. El reloj de pared marcaba las 6:47 de la tarde. Warren había llamado hacía 1 hora para decir que llegaría tarde. «Hay comida en la nevera», había dicho rápidamente antes de colgar. La misma frase de siempre, como si comer fuera lo único que un niño necesitaba. Jenny cerró su cuaderno y fue a la nevera. Efectivamente, había comida, yogur, fruta, lasaña sobrante de hacía 2 días, todo lo que su cuerpo necesitaba, pero nada que llenara el vacío interior. Cogió la lasaña, calentó una porción en el microondas como Warren le había enseñado, y luego se sentó de nuevo en la mesa, comiendo en silencio mientras veía caer la lluvia fuera de la ventana de la cocina. La casa era demasiado grande, demasiado bonita, con sus muebles caros y piezas decorativas que parecían intactas. En las paredes, arte abstracto que no contaba ninguna historia. En los estantes, libros que nadie leía. Era una casa sin recuerdos, tan fría como el mármol pulido.
Jenny terminó su comida, lavó el plato y lo guardó. Había aprendido a ser ordenada desde pequeña, ayudando a su abuela que trabajaba tan duro. Subió las escaleras hacia su dormitorio, la habitación de invitados que ahora ocupaba pero que no sentía realmente suya. De camino, se detuvo frente a la puerta cerrada de Tyson. Siempre sentía el impulso de abrirla, de ver dónde había vivido su amigo, qué juguetes tenía, de qué color había pintado sus paredes. Pero nunca tuvo el valor. Era un espacio sagrado, un templo que Warren mantenía sellado. En su propia habitación, Jenny encendió el pequeño televisor que Warren había instalado. Otro objeto, otra cosa material que no reemplazaba la presencia humana, pero al menos era ruido, algo para romper el silencio sofocante de la casa. Se tumbó en la cama y vio dibujos animados sin verlos realmente. Su mente divagaba, volviendo al pequeño apartamento que había compartido con su abuela, estrecho, sencillo, con tuberías que goteaban y una nevera ruidosa. Sin embargo, tenía una cosa que esta mansión no tenía: calidez genuina. Incluso después de trabajar 2 turnos, su abuela siempre encontraba la energía para preguntarle por su día, cepillarle el pelo o contarle un cuento antes de dormir. Aquí, Jenny tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero nada de lo que realmente importaba. Una lágrima se deslizó por el rabillo de su ojo, mojando la almohada. No era la primera vez que lloraba en silencio, y no sería la última. Estaba reviviendo la misma sensación de abandono, solo que en un entorno diferente y más lujoso. El sonido de la puerta principal abriéndose llegó desde abajo. Warren había llegado. Jenny se secó rápidamente las lágrimas, pero permaneció quieta, escuchando sus pasos en la planta baja. La puerta de la nevera abriéndose y cerrándose. El tintineo de hielo en un vaso. Pasos subiendo las escaleras. Por un momento, imaginó que él podría llamar a su puerta, preguntarle cómo había sido su día, si necesitaba algo, si la lasaña estaba buena. Quizás entraría y se sentaría en el borde de la cama, como solía hacer su abuela, y hablarían un poco antes de desearle buenas noches. Pero sus pasos pasaron de largo su puerta. Hubo una pausa, esa pausa familiar frente al dormitorio de Tyson, y luego el sonido de la puerta del dormitorio de Warren cerrándose. Así era todas las noches, un ritual silencioso que ninguno había acordado pero que ambos observaban. Jenny volvió su atención al televisor, aunque los coloridos dibujos animados solo resaltaban la monotonía de su vida real, como un arco iris pintado en una pared gris. Se preguntó cuánto duraría esto. ¿Cuánto tiempo antes de que Warren se diera cuenta de que traerla aquí no llenaría el vacío que Tyson había dejado? ¿Cuánto tiempo antes de que se rindiera con ella por completo, como parecía estar haciéndolo poco a poco? Al principio, ella había esperado que fuera diferente, que quizás encontraría un nuevo hogar aquí. Que Warren, habiendo conocido la pérdida al igual que ella, entendería lo que se sentía estar solo. Pero ahora veía que el duelo, en lugar de unirlos, los había separado. Él, en su dolor, no podía ver el de ella. La historia se repetía, como una canción triste atascada en bucle. Los adultos se van, incluso cuando están físicamente presentes. Las promesas se disuelven como azúcar en agua. Las esperanzas se marchitan antes de poder florecer. Jenny apagó el televisor y se subió la manta hasta la barbilla. Apretó el osito de peluche gastado que había traído de su antiguo apartamento, el único juguete que realmente importaba, un regalo de su abuela en su 6º cumpleaños. «Buenas noches, abuela», susurró al techo oscuro. «Buenas noches, Tyson». En la soledad de su habitación, rodeada de comodidades materiales pero hambrienta de afecto, Jenny se durmió pensando que quizás era hora de irse. Hora de regresar al pequeño apartamento donde, si estaba sola, al menos no sentiría el peso del rechazo, donde no tendría que ver día tras día el recordatorio viviente de que no era suficiente, de que nunca sería el hijo que Warren perdió. Mañana, decidió antes de quedarse dormida. Mañana escribiría una nota y se iría. Warren se despertó más tarde de lo habitual ese viernes. El reloj de su mesita de noche marcaba las 8:37 y su corazón latía con fuerza mientras saltaba de la cama. Llegaba tarde a una reunión con inversores japoneses, una reunión que determinaría el futuro de su proyecto más grande hasta la fecha. Tomó la ducha más rápida de su vida,
Se puso el traje que había preparado la noche anterior y bajó las escaleras, ajustándose la corbata. No había tiempo para café, apenas tiempo para nada. Atravesó la cocina directamente hacia la puerta que daba al garaje. Fue solo cuando agarró las llaves del coche que un pensamiento cruzó su mente: Jenny. Debería estar preparándose para la escuela. ¿Había desayunado ya? ¿Necesitaba dinero para el almuerzo? Warren vaciló, la mano en el pomo de la puerta. Miró su reloj, 8:46. La reunión era a las 9:30 en el centro. Al menos 25 minutos de viaje sin tráfico. Jenny, llamó, retrocediendo hacia las escaleras. Ninguna respuesta. Quizás ya se había ido. La escuela comenzaba a las 8:30, si recordaba correctamente. Quizás la señora Reynolds la había llevado. O quizás Jenny se había ido sola, como solía hacer. Tranquilizado por ese pensamiento, Warren subió a su coche y se marchó, ensayando mentalmente su presentación para la reunión en menos de una hora. El día transcurrió en un torbellino de compromisos. La reunión con los inversores japoneses duró toda la mañana, seguida de un almuerzo de negocios que se prolongó hasta las 3, y luego una visita a la obra con el ingeniero civil, discutiendo cimientos y cambios estructurales. Cuando Warren finalmente volvió a mirar la hora, eran las 7 de la tarde. Conduciendo a casa a través del caótico tráfico del viernes, sus pensamientos se desviaron hacia Jenny. No habían hablado realmente en días. De hecho, apenas se veían. Ella dormía cuando él llegaba a casa y él dormía cuando ella se iba. Un destello de culpa lo invadió. Estaba repitiendo el mismo patrón que había tenido con Tyson, presente en teoría, ausente en la práctica, proveyendo cosas materiales, fallando en la presencia emocional. Quizás podría compensarla este fin de semana. Podrían hacer algo juntos el sábado. Un paseo por el parque, quizás una película. ¿Qué tipo de película le gustaría a una niña de su edad? Warren realmente no tenía idea. Con estos vagos planes formándose, finalmente llegó a casa poco después de las 8. Las luces estaban apagadas, lo cual era inusual. Jenny normalmente dejaba al menos la luz de la entrada encendida. Warren abrió la puerta, llamando mientras entraba: Jenny, estoy en casa. Silencio. Un silencio absoluto y opresivo. Encendió las luces, mirando a su alrededor. La sala de estar estaba vacía. La cocina también. Ni ruidos de televisión. Ninguna señal de otra presencia humana más allá de la suya. Jenny, intentó de nuevo, dirigiéndose escaleras arriba. La puerta de su dormitorio estaba abierta. La habitación estaba oscura, intacta. Warren encendió la luz y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus libros escolares, usualmente apilados en el escritorio, habían desaparecido. El osito de peluche gastado que guardaba en su cama faltaba. El cepillo de pelo, las gomas de colores y los pocos objetos personales que Jenny poseía, ninguno estaba allí. Warren entró, el corazón latiéndole con fuerza. Abrió el armario y encontró perchas vacías. Los cajones de la cómoda también estaban vacíos. Era como si Jenny nunca hubiera vivido allí. Fue entonces cuando vio el papel doblado sobre la almohada. Con dedos temblorosos, Warren lo recogió y lo desdobló. Una sola frase, escrita con esa familiar letra infantil: ahora entiendo por qué Tyson te extrañaba tanto. Warren se hundió en la cama, la nota aún en sus manos. 7 simples palabras que llevaban el peso de una acusación mucho mayor. Se había ido. Simplemente se había marchado, como si nunca hubiera estado allí. Y lo peor de todo, él ni siquiera había notado su ausencia hasta ahora. ¿Cuántas horas habían pasado? ¿Se había ido por la mañana a la escuela y había decidido no volver? ¿O se había ido antes del amanecer? No lo sabía. No tenía forma de saberlo. Había pasado todo el día sin pensar realmente en ella, excepto por ese breve momento antes de salir de casa. Warren se levantó, salió de la habitación, la nota arrugada en su puño. La sensación de déjà vu era sofocante. El silencio, la dolorosa ausencia, la culpa consciente. Lo conocía todo demasiado bien. Cogió su teléfono. Tenía que llamar a alguien. A la policía, a la escuela.
¿Era esto un asunto policial o debería llamar a un trabajador social? No sabía a dónde había ido Jenny, pero tenía una fuerte sospecha. Probablemente había regresado a ese viejo apartamento, ese lugar destartalado en el que había vivido sola. Sacó el teléfono del bolsillo, pero hizo una pausa antes de marcar ningún número. ¿Qué diría? ¿Que una niña bajo su cuidado se había escapado porque él era incapaz de estar presente? ¿Que él, un adulto rico con todos los recursos disponibles, no había logrado prestar atención a una niña que ya lo había perdido todo? El teléfono se deslizó de sus dedos y aterrizó en la alfombra con un golpe sordo. Warren se llevó las manos a la cara, sintiendo el agotamiento de años pesando sobre él. Sin pensar, sus pies lo llevaron a la puerta cerrada al final del pasillo, la puerta que nunca abría, el santuario intacto que guardaba el recuerdo de Tyson. Warren se detuvo frente a ella, como hacía todas las noches. Su mano alcanzó el pomo, como de costumbre. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, no solo había dolor, sino comprensión. Por primera vez, vio el patrón. Perder a Tyson no fue solo una tragedia, sino una lección que se había negado a aprender. Su ausencia en la vida de su hijo no se había limitado a los últimos días. Había sido un patrón durante años. Y ahora, estaba repitiendo el mismo error con Jenny. Warren sintió que sus piernas se debilitaban. Se deslizó hacia abajo, con la espalda contra la puerta de Tyson. Durante un largo momento, simplemente se quedó allí, respirando con dificultad, abrumado por la verdad que finalmente podía enfrentar. «Perdóname, hijo», susurró a la puerta cerrada, la voz temblorosa. «Estoy haciendo lo mismo con tu amiga. Lo estoy repitiendo todo. Tengo que cambiar, antes de que sea demasiado tarde de nuevo». Decir las palabras en voz alta las hizo resonar en el pasillo vacío. Era la primera vez que Warren admitía en voz alta lo que su corazón ya sabía. La falta de tiempo no era lo que lo alejaba de Tyson o ahora de Jenny. Era el miedo. Miedo a acercarse, a preocuparse demasiado, a amar y perder de nuevo. Había perdido a Tyson por no estar nunca realmente allí. Y ahora, se arriesgaba a perder a Jenny por la misma razón. La diferencia era que Tyson se había ido para siempre. Pero Jenny todavía estaba ahí fuera, en alguna parte. Todavía había tiempo para arreglar esto, si tenía el valor. Warren se levantó, la determinación reemplazando la desesperación. Tenía que encontrar a Jenny. Tenía que traerla de vuelta. Más que eso, tenía que cambiar. No solo decir que cambiaría, no solo querer cambiar. Tenía que elegir convertirse verdaderamente en alguien diferente. Recogió el teléfono del suelo y marcó el número de la señora Reynolds. Quizás ella había notado algo más temprano en el día. «Hola». La voz de la mujer mayor llegó después de 3 timbres. «Señora Reynolds, soy Warren Hall. Siento llamar tan tarde». «Señor Hall, justo iba a llamarlo. Estoy preocupada por la pequeña Jenny. Hoy no fue a la escuela. El director me llamó para preguntar dónde estaba». Warren sintió que su corazón se encogía. Así que Jenny se había ido antes del amanecer. «No está aquí», respondió con pesadumbre. «Dejó una nota. Se ha ido». «Dios mío», exclamó la señora Reynolds. «¿Ha llamado a la policía?» «Todavía no, pero creo que sé dónde podría estar», dijo Warren, respirando hondo. «Voy a buscarla ahora». «¿Quiere que lo acompañe?» «No, gracias. Esto es algo que necesito hacer solo». Warren colgó y, sin perder un segundo más, volvió a coger las llaves. Bajó las escaleras, la nota de Jenny aún arrugada en su bolsillo. Se detuvo solo para recoger la llave de repuesto del apartamento de la niña, una que había guardado después de mudar sus pertenencias. Salió a la fría noche, su determinación creciendo con cada paso. Encontraría a Jenny. La traería a casa. Y esta vez, estaría realmente allí para ella, no solo físicamente, sino por completo. Era una promesa que se hacía no solo a ella o a Tyson, sino sobre todo a sí mismo. Mientras conducía por las calles oscuras, Warren se preguntaba qué le diría. ¿Cómo le explicaría que finalmente lo entendía? ¿Cómo convencería a una niña que había sido abandonada tantas veces de que volviera a confiar en él? No lo sabía.
Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a intentarlo de verdad. El coche aceleró por la avenida principal, llevándolo hacia los barrios más antiguos y sencillos, hacia el pequeño apartamento destartalado donde Jane había vivido sola después de la muerte de su abuela, hacia una oportunidad de enmendar sus errores antes de que fuera demasiado tarde, antes de que la historia pudiera repetirse por completo. Warren miró el cielo nocturno a través del parabrisas. Las estrellas brillaban distantes e indiferentes a las tragedias humanas. Sin embargo, de alguna manera, en esa inmensidad, casi sintió a Tyson observando, esperando que su padre finalmente aprendiera la lección que había intentado enseñarle en vida, que no necesitaba construir el mundo entero, solo la parte donde pudieran vivir juntos. La noche se hizo más profunda mientras Warren conducía por las calles de la ciudad. Primero revisó el antiguo apartamento de Jane, pero el lugar estaba oscuro y vacío. Llamó a la puerta de su vecina, la señora Peterson. Dijo que no había visto a la niña. Revisó el vestíbulo, el patio de recreo cercano, la tienda de la esquina donde Jane a veces compraba pan. Sin suerte. Con cada parada infructuosa, su desesperación crecía. Warren conducía sin rumbo, disminuyendo la velocidad cada vez que veía a un niño, estudiando cada rostro bajo el brillo amarillo de las farolas. El reloj del tablero marcaba las 11:18 de la noche cuando se detuvo en un semáforo en rojo, sintiéndose completamente agotado y sin ideas. ¿A dónde iría una niña en una noche fría como esta, donde se sentiría segura? Entonces recordó. Las palabras de Jane resonaron en su memoria: solíamos jugar en el parque cerca de su casa. Inventábamos historias, trepábamos a los árboles. El parque. Donde Jane y Tyson habían construido su amistad, donde ella podría sentirse más cerca del amigo que había perdido. Warren dio un giro brusco, ignorando el bocinazo furioso de otro conductor. Aceleró por calles familiares hasta llegar al parque municipal, a solo unas cuadras de su casa. A esta hora debería haber estado cerrado, pero la vieja cerradura oxidada de la puerta podía ser fácilmente forzada por cualquier niño ingenioso. Estacionó de cualquier manera y corrió hacia la puerta. Como era de esperar, estaba ligeramente entreabierta. Warren se deslizó dentro, sus pasos resonando en la quietud nocturna. El parque parecía un mundo diferente ahora, sombras de árboles extendiéndose por el suelo como figuras fantasmales, columpios vacíos meciéndose con la brisa con un chirrido ocasional. «Jane», llamó, su voz anormalmente alta en el silencio. «Jane, ¿estás aquí?» Ninguna respuesta. Warren se dirigió hacia el patio de recreo. A la tenue luz de las farolas distantes, distinguió las formas del tobogán, el carrusel, los columpios, todos vacíos. Estaba a punto de rendirse cuando notó un ligero movimiento en la parte superior del tobogán. Una pequeña silueta acurrucada en la oscuridad. «Jane», llamó de nuevo, acercándose lentamente para no asustarla. La figura se movió, pero permaneció quieta. Warren subió la escalera del tobogán con cuidado, sintiendo el metal frío bajo las palmas de sus manos. En la cima, la vio. Jane estaba acurrucada en el pequeño espacio, abrazando sus rodillas contra el pecho. Llevaba el mismo abrigo azul desvaído que había tenido en el cementerio. Su pequeña mochila estaba a su lado, probablemente conteniendo todo lo que poseía en el mundo. «Hola», dijo Warren suavemente, casi en un susurro. Jane levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero secos, como si se le hubieran acabado las lágrimas y ahora solo quedara resignación. «¿Cómo me encontró?», preguntó, con la voz áspera. «Recordé lo que dijiste sobre jugar aquí con Tyson». Warren se sentó a su lado, dejando un pequeño espacio. «Traté de pensar a dónde iría yo si fuera tú». Jane asintió levemente, devolviendo la mirada al parque vacío. «Vine a buscarte», continuó Warren. «¿Por qué?». La pregunta era simple y directa, sin reproches, pero cargada de genuina curiosidad. Warren respiró hondo. No había ensayado ningún discurso. Todas las frases bien formadas, los argumentos lógicos que había planeado mientras buscaba, parecían inútiles ahora. «No estoy aquí para hacer promesas», dijo finalmente, mirando sus propias manos. «No digo que todo vaya a cambiar mágicamente de la noche a la mañana. Solo vine a pedir otra oportunidad».
Jane permaneció en silencio, aún abrazando sus rodillas. Tu nota, continuó Warren, la voz temblorosa. Lo que escribiste me hizo darme cuenta de algo que debería haber entendido hace mucho tiempo. Ella finalmente lo miró. ¿Qué? Que te estoy tratando exactamente como traté a Tyson. Estoy físicamente allí, pero no estoy realmente allí. Estoy en la misma casa, pero a kilómetros de distancia. Warren tragó saliva, luchando por contener las lágrimas. Y la peor parte es que sé cuánto duele. Lo vi en sus ojos, y ahora lo veo en los tuyos. Jane estudió a Warren intensamente. Había algo diferente en sus ojos esa noche, algo que no había visto antes. Una vulnerabilidad desprotegida, una honestidad cruda que había estado enterrada bajo capas de dolor y distancia. No sé si puedo cambiar por completo, admitió. No sé si puedo prometer no volver a trabajar hasta tarde nunca más, o ser el mejor cuidador que mereces, pero puedo prometer que lo intentaré, realmente lo intentaré esta vez. Warren extendió la mano, no para tirar de ella, sino como una invitación. ¿Vendrás a casa conmigo, por favor? Jane miró la mano extendida, luego los ojos de Warren. Durante un largo momento, solo lo miró, como si escudriñara su rostro, su expresión. Luego, lentamente, se irguió de su posición acurrucada y, en lugar de tomar su mano, se arrojó contra el pecho de Warren en un abrazo repentino y desesperado. Warren se congeló por un segundo, sorprendido por el gesto inesperado. Luego, sus brazos la rodearon, sosteniéndola como si temiera que pudiera desvanecerse. Algo se rompió dentro de él de nuevo. Esa represa ya agrietada finalmente colapsó por completo. Las lágrimas llegaron, calientes e incontrolables, rodando por su rostro mientras sollozos silenciosos sacudían su cuerpo. Lloró por Tyson, por Jane, por sí mismo, por todo el tiempo perdido y todas las palabras no dichas. Lo siento, susurró entre sollozos, la voz ahogada contra el cabello de ella. Lo siento tanto, Jane. Sintió los pequeños brazos de ella apretarse alrededor de su cuello, su rostro enterrado contra su hombro. No podía decir si ella también estaba llorando. Solo sabía que, en ese momento, algo estaba cambiando entre ellos. Alguna barrera invisible se disolvió en el aire frío de la noche. Permanecieron así durante mucho tiempo, acurrucados en la cima del tobogán. Un hombre adulto y una niña pequeña, dos almas solitarias que se habían encontrado a través del duelo compartido. Cuando finalmente se separaron, Warren vio una sutil diferencia en los ojos de Jane. Había una comprensión allí, más allá de sus años, una comprensión casi adulta, como si de alguna manera hubiera crecido durante estos últimos días separados. ¿Vamos a casa?, preguntó, secándose las lágrimas con la manga de su abrigo. Jane asintió, recogiendo su mochila. Bajaron juntos por el tobogán, Warren primero, extendiendo una mano para ayudarla con los últimos escalones. Ella aceptó su ayuda, pero él notó una nueva fuerza en su agarre, una firmeza que no había estado allí antes. Caminaron lado a lado hacia el coche. El espacio entre ellos era más pequeño ahora, pero aún presente. Algunas cosas no cambiarían de la noche a la mañana. La confianza tendría que reconstruirse lentamente, día a día. Pero por primera vez desde la muerte de Tyson, Warren sintió que había una oportunidad real para un nuevo comienzo, una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, de ser diferente. Mientras conducía de regreso a casa, Jane en silencio en el asiento del pasajero, hizo una promesa silenciosa a Tyson, a Jane y a sí mismo. Esta vez, estaría presente, verdaderamente presente. Y quizás, solo quizás, podrían construir algo parecido a un hogar. Los primeros días después del regreso de Jane fueron extraños, marcados por un silencio diferente al de antes. No el silencio de la distancia, sino el de la anticipación, como si ambos estuvieran conteniendo la respiración, esperando ver si las cosas realmente serían diferentes. Ahora, el lunes por la mañana, Warren hizo algo que nunca antes había hecho. Llamó a la oficina y anunció que trabajaría desde casa durante el resto de la semana. Asuntos familiares, le explicó a su socio, Robert Say, quien se sorprendió. En 15 años de sociedad, Warren nunca se había tomado tiempo libre por asuntos familiares. Cuando Jane bajó a desayunar, ya vestida para la escuela,
encontró a Warren en la cocina intentando, sin éxito, hacer panqueques. «Buenos días», dijo él, dándose la vuelta con la sartén en la mano y una expresión avergonzada. «Creo que estos no salieron muy bien». Jenny observó los panqueques deformes y ligeramente quemados. Una sonrisa tímida apareció en su rostro. «¿Puedo intentarlo?», ofreció. Warren le entregó la sartén, aliviado. «Por favor». Lado a lado prepararon el desayuno. Jenny le enseñó a Warren cómo voltear los panqueques en el momento justo, mientras Warren le contaba cómo su propio padre había sido un desastre en la cocina. «Mi mamá nunca le dejó hacer más que hervir agua para el café», recordó con una sonrisa. «¿Tu mamá aún vive?», preguntó Jenny, vertiendo más masa en la sartén. «No, ella y mi papá fallecieron en un accidente de coche hace años». Jenny asintió con comprensión. «¿Como mi abuela?». «Sí, como tu abuela». Cuando terminaron de comer, Warren cogió las llaves del coche. «Te llevaré a la escuela hoy y también te recogeré después». Jenny lo miró, sorprendida. «¿Pero y tu trabajo?». «Puedo trabajar desde casa esta semana. Tengo algunos proyectos que revisar. Nada que requiera que esté en la oficina». En el camino a la escuela, hablaron de cosas pequeñas: el clima, las asignaturas que Jenny estudiaría ese día, el libro que estaba leyendo para la clase de lengua. Frente a la escuela, Warren vaciló antes de dejarla ir. «Te recogeré a las 3, ¿de acuerdo?». Jenny asintió mientras bajaba del coche. Luego, antes de cerrar la puerta, se volvió hacia él. «Vendrás de verdad, ¿verdad?». La pregunta no contenía reproche, solo una genuina incertidumbre, como si la hubieran decepcionado demasiadas veces para creerlo por completo. «Lo haré», prometió Warren, encontrando su mirada. «A las 3 en punto. Estaré aquí mismo». Y lo estuvo. A las 2:55 ya estaba aparcado fuera, 5 minutos antes, escudriñando las puertas con ansiedad. El alivio que sintió al ver a Jenny fue extraño, como si una parte de él hubiera temido que pudiera desaparecer de nuevo. Le saludó con la mano, y la pequeña sonrisa de ella al verlo valió más que cualquier contrato multimillonario que hubiera firmado jamás. Al día siguiente, la rutina se repitió. Y al siguiente, desayuno juntos, charlas durante el trayecto a la escuela, Warren trabajando en casa, recogiéndola puntualmente a la salida. Por las noches, los cambios eran aún más notorios. En lugar de encerrarse en su oficina, Warren comenzó a preparar la cena con Jenny. No sabía mucho más allá de lo básico, pero estaba aprendiendo. Juntos hicieron pasta, intentaron asar un pollo que resultó ligeramente crudo e incluso probaron una lasaña que, sorprendentemente, estaba buena. Durante la cena, Warren hacía preguntas, no el superficial «¿Cómo te fue el día?», sino preguntas más específicas que demostraban que realmente estaba prestando atención. «¿Cómo te fue en la presentación de tu proyecto de ciencias?». «¿Le gustó a la profesora tu idea sobre la erosión del suelo?». Jenny, tímida al principio con tanta atención, se fue abriendo gradualmente. Hablaba de la escuela, de sus compañeros, de los libros que le gustaban. A veces mencionaba a Tyson, recordando momentos que habían compartido en el parque. En lugar de cambiar de tema como lo habría hecho antes, Warren escuchaba, sonriendo ante las historias divertidas, preguntando sobre sus aventuras. Era doloroso, pero de una manera diferente. Un dolor mezclado con gratitud por poder conocer partes de la vida de Tyson que nunca había sabido. Un miércoles, durante la cena, Warren sugirió que vieran una película juntos. Eligieron una película animada sobre un robot solitario que encuentra el amor y un propósito cuidando una pequeña planta. A Jenny le encantó. Warren se encontró más conmovido de lo que le gustaría admitir, especialmente en las escenas donde el robot protegía la planta contra viento y marea. Durante el fin de semana, fueron a una juguetería. Warren dijo que Jenny podía elegir lo que quisiera. Ella caminó entre los estantes, mirando todo con interés pero sin mostrar un deseo real hasta que llegaron al pasillo de las muñecas. Sus ojos se iluminaron cuando vio una sencilla muñeca de trapo con pelo de lana castaño y un vestido azul. No era nada comparado con las muñecas electrónicas más elaboradas, pero de alguna manera la llamó. ¿Esa?, preguntó Warren, sorprendido por su modesta elección.
Jenny asintió. Se parece a mí. Warren miró de la muñeca a Jenny y sonrió. Realmente había un parecido en el color del pelo y la expresión dulce. Entonces, llevémosla a casa. Esa noche, después de cenar, se sentaron en el sofá a ver otra película. Jenny sostenía su nueva muñeca en brazos, ajustándole ocasionalmente el vestido azul o alisándole el pelo de lana. A mitad de la película, Warren notó que Jenny se había quedado dormida. Su cabeza descansaba sobre un cojín, la muñeca apretada con fuerza, su rostro pacífico de una manera que rara vez había visto desde que se conocieron. Warren apagó el televisor y la observó durante un largo momento. Algo en esa escena lo conmovió profundamente. Una niña pequeña que finalmente se sentía lo suficientemente segura como para quedarse dormida. Ya no preparándose para más pérdidas. Con cuidado, para no despertarla, Warren tomó a Jenny en brazos y la subió escaleras arriba. Apenas se movió, acurrucándose instintivamente contra su pecho, aún sosteniendo firmemente la muñeca. Mientras la arropaba en la cama y le subía las sábanas, Warren sintió que algo cambiaba dentro de él. Una certeza que había estado creciendo estos últimos días se solidificó en su mente. A la mañana siguiente, en el desayuno, Warren dejó su taza sobre la mesa y miró directamente a Jenny. «Tengo algo importante que decirte». Jenny levantó la vista de su cereal, alerta. «Estos últimos días, desde que volviste, han sido diferentes para mí. Buenos. Mejores que cualquier cosa que haya sentido en el último año». Warren hizo una pausa, eligiendo sus palabras. «Y me hizo darme cuenta de algo. Sobre ti, sobre mí, sobre nosotros». Jenny esperó, sus ojos fijos en él. «Quiero que seas mi hija. Quiero adoptarte, oficialmente». La cuchara de Jenny se congeló a medio camino de su boca. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de sorpresa, confusión y esperanza. «¿Usted está seguro?», preguntó, con voz queda. «Absolutamente», respondió Warren. «Hablé con un abogado ayer. Dijo que podría ser complicado, ya que no estás oficialmente en el sistema de acogida, pero es factible. Y quiero intentarlo, si tú también quieres». Jenny bajó lentamente la cuchara al cuenco, su rostro un torbellino de emociones que Warren no podía descifrar por completo. Por un momento, no hizo más que mirarlo, como si probara la sinceridad de sus palabras, la firmeza de su decisión. Luego, sin decir palabra, se levantó, caminó hacia él y se detuvo frente a su silla. Seguía sin decir nada. De repente, le rodeó el cuello con los brazos. No fue un abrazo desesperado como el del parque. Fue firme, decidido, casi adulto en su propósito. Era el abrazo de alguien que toma una decisión consciente, no de alguien que se aferra a un salvavidas. Warren la abrazó también, sintiendo su pequeño cuerpo temblar ligeramente contra el suyo. «¿Eso es un sí?», preguntó en voz baja. Jenny solo asintió contra su hombro, incapaz de hablar. No necesitaba hacerlo. El abrazo lo decía todo. La decisión estaba tomada, por ambos. El proceso de adopción comenzó más rápido de lo que Warren esperaba. Su abogado, impresionado por su determinación, agilizó los trámites iniciales y sus primeras reuniones con la trabajadora social se programaron para la semana siguiente. Era un sábado por la tarde tranquilo. Warren estaba en la sala de estar, trabajando en su portátil para organizar los documentos necesarios para el proceso, mientras Jenny estaba tumbada en la alfombra, dibujando. Tenía lápices de colores esparcidos a su alrededor y esa nueva muñeca de trapo, a la que había llamado Lucy, descansaba cerca, como si supervisara el arte. Sonó el timbre, sorprendiéndolos a ambos. No esperaban visitas. «Yo abro», dijo Warren, levantándose. Abrió la puerta y encontró a Robert Sullivan, su socio durante 15 años, alto, impecablemente vestido incluso en sábado, con un maletín de cuero bajo el brazo y esa sonrisa característica que Warren conocía tan bien. La sonrisa de los grandes negocios. «Warren. Siento aparecer sin avisar. Pero esto no podía esperar hasta el lunes», dijo Robert, entrando sin esperar invitación. «Intenté llamarte, pero no respondiste». Warren cerró la puerta, tratando de ocultar su molestia por la visita inesperada.
Había apagado su teléfono a propósito para pasar tiempo con Jenny sin interrupciones. Robert, ¿qué es tan urgente? Robert se detuvo al ver a Jenny en el suelo de la sala. Ella levantó la vista de su dibujo, curiosa por el extraño. «Oh, tienes compañía», comentó Robert, claramente sorprendido de ver a una niña en casa de Warren. «Esta es Jenny», la presentó Warren. «Jenny, este es Robert, mi socio en el trabajo». «Hola», dijo Jenny en voz baja, volviendo a su dibujo. Robert le lanzó a Warren una mirada inquisitiva, pero Warren simplemente dijo, «Vamos a mi oficina». Una vez en la oficina, Robert no perdió el tiempo. Abrió el maletín y extendió planos, gráficos y proyecciones sobre el escritorio. «Tokio, Warren. Finalmente conseguimos Tokio». Warren miró los materiales, reconociendo al instante el proyecto, la Torre Asahi, un rascacielos de uso mixto en el corazón del distrito financiero de Tokio. Habían pujado por él hacía 3 años, pero perdieron ante una firma japonesa. «Nagata llamó ayer», dijo Robert con entusiasmo. «La otra firma fue descalificada. Problemas con los cimientos. Nos quieren a nosotros, específicamente. Te quieren a ti». Warren miró los planos, sintiendo la familiar oleada de emoción que siempre acompañaba a los grandes proyectos. La Torre Asahi sería un trabajo que definiría su carrera. El tipo de edificio que cimentaría su legado como arquitecto. «Es un contrato de 3 años», explicó Robert, mostrándole las proyecciones financieras. «Los números son, bueno, velos tú mismo». Warren silbó suavemente ante la cantidad. Era una fortuna, suficiente para asegurar el futuro de la firma durante al menos 5 años. «El único inconveniente», continuó Robert, «es que te quieren en el lugar, en Tokio, durante al menos el primer año. Reuniones semanales con inversores, supervisión directa hasta que se complete el trabajo de cimentación». Warren sintió un escalofrío recorrerle. «¿Un año en Tokio?» «Sé que es mucho tiempo», dijo Robert rápidamente. «Pero piensa en lo que significa para la empresa, para tu carrera. Este es el tipo de proyecto por el que hemos trabajado toda nuestra vida». Warren permaneció en silencio, estudiando las impresionantes cifras. Solo unas semanas antes, no habría dudado. Habría hecho las maletas esa misma noche y volado al otro lado del mundo en pos de la gloria profesional. «Tenemos que darles una respuesta para el lunes», presionó Robert. «Tienen otras firmas en espera. Por eso vine en persona. Sabía que querrías ver estos números antes de decidir». Warren asintió distraídamente, su mente acelerada. 1 año en Tokio. Lejos de casa. Lejos de Jenny. «Entonces, ¿qué piensas?», preguntó Robert con entusiasmo. «¿Llamo a Nagata hoy y confirmo?». Warren no respondió. En lugar de eso, se levantó y caminó hacia la puerta de la oficina, abriéndola ligeramente. Desde este ángulo, podía ver a Jenny, aún tumbada en la alfombra de la sala, absorta en su dibujo, la lengua afuera por la concentración, tal como solía hacer Tyson cuando dibujaba. «Warren», dijo Robert, confundido. «Dame un minuto», respondió Warren, saliendo de la oficina. Se acercó a Jenny en silencio, observándola desde arriba. Estaba dibujando una casa. No, era claramente su casa. 2 figuras se tomaban de la mano frente al edificio, un hombre alto y una niña pequeña. Junto a ellos, una figura transparente, casi como un fantasma sonriente, un niño pelirrojo. «Es nuestra familia», explicó Jenny, sintiéndolo allí. «Usted, yo y Tyson, cuidándonos». Warren sintió una oleada de calor en el pecho, tan intensa que casi dolía. Un dolor que de alguna manera era bueno, el dolor de un corazón que había comenzado a sentir de nuevo después de un largo letargo. Regresó a la oficina, donde Robert esperaba impaciente, jugueteando con los documentos. «Bueno», preguntó Robert. «Esta es la oportunidad que hemos estado esperando». Warren volvió a mirar los planos y las cifras asombrosas, todo lo que este proyecto representaba para su carrera. Luego miró a través de la puerta entreabierta a Jenny, en la sala de estar. Por primera vez en muchos años, la elección fue fácil, obvia, innegable. «No», dijo,
sorprendiéndose incluso a sí mismo por la firmeza de su voz. «No», repitió Robert, atónito. «¿Qué quieres decir con no?» «Warren, ¿viste estos números?» «Los vi», dijo Warren con calma. «Y digo que no. No puedo ir a Tokio. No puedo estar fuera un año». Pero esta es la Torre Asai. Es el proyecto que siempre has querido». Warren sonrió. No la sonrisa tensa y profesional que usaba en las reuniones, sino una real, pacífica. «Ya tengo lo que necesito, Robert. Ahora ella me necesita a mí». Robert siguió la mirada de Warren hacia la sala de estar, donde Jenny continuaba dibujando, ajena a la conversación que decidiría su futuro. «¿La niña?», preguntó Robert, asombrado. «¿Es la hija de algún pariente?» «No», respondió Warren. «Es mi hija. O lo será una vez que la adopción sea definitiva». «¿Adopción?». Robert se desplomó en una silla, completamente desconcertado. «Warren, ¿estás seguro? Es una decisión enorme. La más importante que he tomado». Robert estudió el rostro de su amigo y socio. Conocía a Warren desde hacía casi 2 décadas, lo había visto perder a su esposa, enterrarse en el trabajo, distanciarse de Tyson y luego caer en una espiral de culpa y duelo tras la muerte de Tyson. El hombre que tenía delante ahora parecía diferente. Había una paz en sus ojos que Robert no había visto en años. «Has cambiado», observó Robert, no como una crítica, sino como un simple hecho. «Sí», asintió Warren, sin ofrecer más explicaciones. No las necesitaba. Robert conocía la historia, como Warren siempre había priorizado el trabajo sobre todo lo demás, como estaba consumido por el arrepentimiento y el luto. Ahora, al ver la resolución en su mirada, Robert se dio cuenta de que estaba presenciando no solo un proyecto rechazado, sino un profundo cambio de vida. «Podría sugerir un acuerdo remoto», ofreció Robert después de un momento de reflexión. «Podrías guiar al equipo desde aquí, hacer videollamadas semanales, viajes cortos solo cuando sea absolutamente necesario». ¿Funcionaría eso? Warren lo consideró. Quizás. Pero con una condición: nada de viajes largos. Nada que me mantenga alejado más de unos pocos días. Y no más reuniones nocturnas o de fin de semana. Mi tiempo con Jenny es sagrado ahora. Robert sonrió. Una sonrisa genuina esta vez. «Hablaré con Nagata. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo». Comenzó a recoger los documentos, pero hizo una pausa al ver a Warren aún mirando hacia la sala. «Sabes», dijo Robert, «nunca pensé que vería el día en que Warren Hall rechazaría el proyecto de su vida por una niña». Warren sonrió, sin quitarle los ojos de encima a Jenny. «Yo tampoco. Pero aquí estamos». Robert le dio una palmada en el hombro. «Me alegro por ti, Warren. De verdad». Después de que Robert se fue, Warren regresó a la sala de estar y se sentó en el suelo junto a Jenny. «¿Quién era?», preguntó ella, señalando a Robert mientras subía a su coche afuera. «Un amigo», respondió Warren. «Vino a ofrecerme un trabajo muy importante». «¿Te vas a ir?». La voz de Jenny contenía una nota de ansiedad. Warren sonrió, apartándole suavemente el pelo. «No. No voy a ninguna parte. Estoy exactamente donde necesito estar». Los ojos de Jenny brillaron con una comprensión más allá de sus años. Volvió a su dibujo, añadiendo más detalles a la casa, a las figuras y al pequeño jardín que tomaba forma en el papel. Warren observó sus pequeñas manos hábiles mover el lápiz, creando un mundo colorido donde 3 personas, una familia, vivían juntas y felices. Por primera vez desde la muerte de Tyson, sintió que la vida podía volver a ser buena. No perfecta, nunca sería perfecta, pero buena, auténtica, real. Y eso, se dio cuenta, era más que suficiente. Llegó el sábado con esa luz dorada del sol que solo aparece a finales de otoño. Cálida en apariencia, pero no al tacto, iluminando las hojas secas de los jardines sin derretir la fina capa de escarcha. Warren se despertó temprano, como solía hacer ahora. Pero en lugar de abrir su portátil y revisar correos, decidió hacer panqueques para el desayuno. Todavía no eran perfectos,
Algunos salían ligeramente quemados por los bordes, otros un poco crudos por el medio, pero eran comestibles, lo cual era un gran logro para un hombre que hasta hacía unas semanas apenas sabía dónde se guardaban las ollas y sartenes en su propia cocina. «Jene», llamó desde el pie de la escalera. «El desayuno está listo». Oyó unos pasos ligeros y rápidos, y pronto Jene apareció en lo alto, aún en pijama, su cabello castaño una aureola desordenada alrededor de su rostro. Lucy, la muñeca de trapo, estaba acunada en sus brazos, como de costumbre. «Buenos días», dijo, bajando y sentándose a la mesa. «Buenos días. Hice panqueques». Warren colocó un plato frente a ella, observando con orgullo cómo sonreía ante las formas imperfectas. «Se ven bien». «Están mejor», corrigió Warren, sentándose frente a ella. «Aún, y bien, pero mejor». Comieron en un silencio cómodo durante unos minutos. Ese era su ritmo ahora. Los silencios ya no estaban cargados de tensión, solo pausas naturales cuando las palabras no eran necesarias. «Estaba pensando», dijo Warren, sirviéndose otro panqueque. «Podríamos hacer algo diferente hoy. Quizás salir». Jene levantó la vista de su plato, intrigada. «¿Qué tipo de salida?» «Podríamos visitar el centro comercial. Hay una nueva juguetería en el segundo piso. Luego quizás almorzar en algún sitio, ver una película, lo que quieras». Sus ojos se iluminaron. «¿Puedo llevar a Lucy?» «Por supuesto. Estoy seguro de que disfrutará viendo otros juguetes». Una hora después, estaban en el coche, camino al centro comercial. Jene llevaba un vestido azul claro que hacía juego con el de Lucy. Warren las observaba a ambas por el rabillo del ojo mientras conducía, notando cómo Jene le susurraba a la muñeca, explicándole a dónde iban y qué verían. Era curioso cómo algo tan simple podía sentirse tan significativo ahora, un viaje de sábado al centro comercial, algo que miles de padres hacían con sus hijos cada fin de semana. Pero para Warren, era un hito. No recordaba la última vez que había hecho algo así con Tyson. Siempre había habido una reunión más importante, un proyecto más urgente. El centro comercial estaba abarrotado, como era de esperar en sábado. Warren guió a Jene por las escaleras mecánicas hasta el segundo piso, donde la nueva juguetería ostentaba una fachada brillante y acogedora. «¡Guau!», susurró Jene al entrar, sus ojos recorriendo estantes repletos de todos los juguetes posibles. «¿Por dónde quieres empezar?», preguntó Warren. Jene apretó a Lucy contra su pecho, momentáneamente abrumada por la gran cantidad de opciones. «No estoy segura. Hay tanto». «Simplemente miremos alrededor, entonces. A ver qué hay». Deambularon por los pasillos, deteniéndose a examinar juegos de mesa, peluches y rompecabezas. Jene mostró interés en todo, pero no se detuvo demasiado tiempo hasta que llegaron a la sección de muñecas. Sus ojos se posaron en una muñeca más grande que Lucy, con cabello castaño que se podía peinar y ropa que se podía cambiar. «¿Te gusta esa?», preguntó Warren, notando su interés. Jene asintió tímidamente. «Se parece a mí y también a Lucy. Podrían ser hermanas». Warren sonrió. «¿Quieres que la compremos?». «¿Puedo?». La genuina sorpresa en su voz aún le estrujaba el corazón, como si los regalos fueran algo completamente raro en su vida. «Sí, para eso estamos aquí». Jene cogió la muñeca con cuidado, estudiando cada detalle de su rostro, el atuendo, los pequeños zapatos. «Puede ser la hermana mayor de Lucy», decidió. Siguieron avanzando por la tienda, ahora con la nueva muñeca, a la que Jene decidió llamar Olivia, junto a Lucy en sus brazos. Luego, al pasar por la sección de coches de juguete, Warren se detuvo abruptamente. Allí, en el tercer estante, había un coche de control remoto rojo brillante, no exactamente igual, pero increíblemente similar al que le había comprado a Tyson en su último cumpleaños. Un regalo que el niño apenas había podido usar antes de enfermar. «¿Estás bien?», preguntó Jene, notando su pausa. Warren parpadeó, volviendo al presente. «Sí, ¿es solo que? Tyson tenía un coche como este». Jene miró el juguete con renovado interés. Le gustaba. Le encantaba. Era rojo, justo como este. El rojo siempre fue su color favorito.
Warren cogió el coche, examinándolo con una mezcla de nostalgia y tristeza. Solía jugar en el patio trasero, haciendo pistas de obstáculos con piedras y palos. El recuerdo era agridulce, pero más dulce que amargo, se dio cuenta Warren con cierta sorpresa. Antes, cualquier recuerdo de Tyson lo apuñalaba con un dolor casi físico. Ahora también había calidez, una gratitud por haber tenido esos momentos. «Podríamos comprarlo también», sugirió Jenny en voz baja. Warren la miró, sorprendido. «¿Te gustaría?» «Sí. Podríamos jugar en el patio trasero, como hacía él». La simplicidad de su sugerencia casi lo deshizo. No era lástima lo que veía en los ojos de Jenny, sino una comprensión real, un deseo de compartir no solo el presente, sino también los recuerdos. «A Tyson le hubiera gustado eso», dijo Warren, colocando el coche bajo su brazo. «Estaría feliz viéndonos aquí», añadió Jenny, mostrando una sabiduría más allá de sus años. Warren asintió, sin palabras por un momento. Inhaló profundamente, estabilizándose. «Veamos si hay algo más que te guste», dijo finalmente, extendiendo su mano libre hacia Jenny. Ella la tomó, acomodando a Lucy y Olivia en un brazo. Juntos continuaron curioseando, ahora con un propósito renovado. Parecía una escena ordinaria a primera vista, un hombre y una niña de la mano en una juguetería un sábado por la mañana. Para cualquier observador casual, eran solo otro padre e hija de compras. Pero para Warren y Jenny, y quizás incluso para el espíritu de Tyson flotando suavemente sobre ellos, era mucho más. Era la prueba de que las personas pueden cambiar, de que los corazones endurecidos por el duelo pueden ablandarse de nuevo, de que nunca es demasiado tarde para convertirse en el padre, el hombre, el ser humano que uno debería haber sido desde el principio. En esa brillante y bulliciosa juguetería, no hubo fuegos artificiales ni coros angelicales para señalar una gran epifanía, solo un hombre sosteniendo la mano de una niña, llevando un coche de juguete rojo bajo el brazo, sonriendo una sonrisa que finalmente le llegó a los ojos. Podría parecer pequeño, pero lo era todo. Warren Hall, el renombrado arquitecto que construía rascacielos que tocaban las nubes, finalmente había construido algo infinitamente más valioso, una segunda oportunidad, un hogar, una familia. Por fin se había convertido en el hombre que su hijo siempre supo que podía ser. Los días transcurrían, uno tras otro, sin grandes acontecimientos, solo pequeños momentos compartidos que, sumados, convertían una casa en un hogar. La rutina, antes una carga vacía para ambos, ahora tenía peso y color. Las mañanas comenzaban con el desayuno juntos. Warren finalmente había dominado el arte de los panqueques y ocasionalmente intentaba hacer tortillas, a veces para diversión de Jenny. Sus conversaciones fluían con facilidad, sin tensión persistente ni miedo a decir algo incorrecto. «Hay una excursión la próxima semana», mencionó Jenny una mañana, untando mermelada en su tostada. «Vamos al Museo de Ciencias». «Suena divertido», dijo Warren. «¿Necesitas un permiso firmado?» «Sí, y también pidieron un padre acompañante». «Voluntarios». Warren levantó la vista de su taza de café. «¿Te gustaría que fuera?» La sonrisa que ella le dedicó fue toda la respuesta que necesitaba. Las noches significaban cenar en la mesa de la cocina, ya no en un silencio incómodo, sino compartiendo historias del día. Warren había trasladado más de su trabajo a casa, organizando reuniones para poder recoger a Jenny de la escuela. Robert se adaptó bien a los cambios, dándose cuenta de que un Warren más equilibrado era un profesional más eficaz. Después de cenar, a veces veían una película. Otras veces, jugaban juegos de mesa, Risk, Monopoly, Clue, todos los cuales Warren había comprado por impulso una tarde. Jenny siempre ganaba al Clue, su mente aguda hacía conexiones que lo sorprendían. «Deberías ser detective cuando seas grande», bromeó después de otra derrota. «No», respondió Jenny seriamente. «Quiero construir cosas, como tú y Tyson». Warren sintió ese dolor familiar en el pecho, pero ahora era cálido, orgullo y ternura mezclados. Los fines de semana cuidaban el jardín trasero. Warren nunca se había interesado por la jardinería, solía contratar un servicio para mantener el césped cuidado y las plantas vivas, pero Jenny estaba interesada, así que pronto estaban plantando flores, hierbas e incluso una pequeña planta de tomate.
Mi abuela decía que cuidar las plantas enseña paciencia, explicó Jenny, apisonando tierra alrededor de un geranio recién plantado. Entonces tu abuela era una mujer sabia, dijo Warren, observando sus pequeñas manos trabajar. La música también regresó a la casa. Una noche, mientras rebuscaba en un estante olvidado, Warren encontró un viejo disco de jazz. No había puesto música en mucho tiempo, asociándola con recuerdos dolorosos de Tyson, a quien le encantaba el rock clásico que Warren solía poner los raros domingos. ¿Qué es eso?, preguntó Jenny, viendo el disco en sus manos. Música, respondió Warren, soplando el polvo de la cubierta. John Coltrane. Pertenecía a mi padre. Con cierta dificultad, encontró el viejo tocadiscos en el sótano y lo instaló en la sala de estar. Cuando la aguja tocó el vinilo y las primeras notas de saxofón llenaron la habitación, la atmósfera cambió. La casa, que durante tanto tiempo había sido solo un espacio, ganó una nueva dimensión. Esa noche, Warren le contó a Jenny historias sobre su propio padre, cómo solía tocar el saxo en su tiempo libre, cómo coleccionaba discos de jazz. También habló de Tyson, de cómo el niño solía sentarse en la alfombra de la sala escuchando a Pink Floyd o Led Zeppelin con su padre en esos raros domingos libres. Al menos tenía buen gusto musical, bromeó Warren. Se sorprendió al encontrarse sonriendo mientras hablaba de su hijo, no con esa tristeza abrumadora de antes, sino con una suave añoranza. Jenny también sonreía más. Su rostro, antes constantemente serio, se iluminaba cuando compartía historias sobre la escuela o chistes que aprendía de sus amigos, o cada vez que descubría algo nuevo. Su risa, antes tan rara como la lluvia en el desierto, ahora resonaba regularmente por la casa. Un martes cualquiera, volviendo de una breve visita a la oficina, Warren tuvo una idea. Pasó por una tienda de mascotas y regresó a casa con un pequeño acuario y 2 peces dorados. «Para que los cuides», dijo, viendo cómo se agrandaban los ojos de Jenny. «Pensé que podrían vivir en tu habitación». Su alegría fue tan genuina y completa que Warren sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía algo tan simple y ordinario significar tanto? Esa misma noche, después de que Jenny se durmiera, Warren subió las escaleras hacia su propia habitación. Como de costumbre, se detuvo frente a la puerta cerrada de Tyson al final del pasillo. Pero esta vez, su mano en el pomo no tembló. El peso en su pecho no era tan sofocante. Estaba listo. Con un giro suave, abrió la puerta por primera vez en más de un año. El olor lo golpeó primero. Esa mezcla familiar del aroma de Tyson, lápices de colores y el desodorante de superhéroe que insistía en usar aunque todavía era muy joven. Todo estaba exactamente como lo había dejado. La cama cuidadosamente hecha, los juguetes ordenados en los estantes, los dibujos en las paredes. Warren entró con cuidado, como si caminara sobre tierra sagrada. Tocó el escritorio donde Tyson hacía sus deberes, la estantería llena de novelas de aventuras. La colección de coches de juguete, meticulosamente alineados. En la mesita de noche había una foto enmarcada de Warren y Tyson en un parque de atracciones, ambos sonriendo después de una montaña rusa. Recordó ese día, una de las raras veces que había cancelado un compromiso para pasar tiempo con su hijo. Warren se sentó en el borde de la cama, sosteniendo el marco de la foto. Las lágrimas brotaron, pero se sentían diferentes esta vez. No eran lágrimas de desesperación o culpa, solo de añoranza. De amor. «Está bien, hijo», susurró a la habitación silenciosa. «Todavía estás aquí». Y lo estaba. Tyson vivía, no solo en esa habitación, sino en toda la casa, en las sonrisas de Jenny, en las historias que compartían, en la música que volvía a sonar, en el jardín que comenzaba a crecer. El dolor no había desaparecido, y quizás nunca lo haría, pero se había transformado en otra cosa, algo con lo que podía vivir. Un amor remodelado, ya no destructivo, sino constructivo. Warren pasó horas allí, revisando cajas, mirando viejos dibujos, leyendo cuadernos escolares. Encontró la caja de recortes de periódico que Jenny había mencionado, artículos sobre sus proyectos que Tyson había coleccionado cuidadosamente, ordenados por fecha, algunos con pequeños comentarios en letra infantil: «Papá en la tele», «Edificio más alto de la ciudad», «Papá es genial». Cuando finalmente salió de la habitación, dejó la puerta abierta.
Era hora de que entrara aire fresco y luz solar. Hora de que la vida regresara a ese espacio. Al día siguiente, le dijo a Jenny que había abierto la habitación de Tyson y le preguntó si quería verla. Ella asintió solemnemente, comprendiendo la importancia. Juntos exploraron la habitación que una vez perteneció a Tyson. Jenny tocó sus juguetes con reverencia, hojeó los libros y sonrió ante los dibujos. Dibujaba muy bien, comentó, mirando una ilustración de un cohete que él había hecho. Como tú, respondió Warren. En los días que siguieron, la dinámica entre ellos cambió sutilmente. Era como si la última barrera hubiera caído. Jenny comenzó a pasar tiempo en la habitación de Tyson, a veces dibujando en su escritorio, a veces simplemente sentada en la cama, hablando con sus muñecas o leyendo uno de sus libros de aventuras. A Warren no le importaba. De hecho, le reconfortaba ver la habitación en uso de nuevo, llena de nueva vida. A Tyson le habría gustado eso, estaba seguro. Una mañana, unas 2 semanas después de que se abriera la puerta, Jenny llegó al desayuno con una sonrisa misteriosa. «Tengo una sorpresa», anunció. «Pero no estará lista hasta esta tarde. Estarás en casa, ¿verdad?» «Lo estaré», dijo Warren, intrigado. «¿Alguna pista sobre esta sorpresa?» «Es una actuación. En el patio trasero. A las 4, dijo ella crípticamente. Luego, tras una pausa, solo nosotros dos. Durante todo el día, Warren observó a Jenny entrar y salir del patio trasero, acarreando materiales de arte, telas de colores e incluso algunas sillas plegables. Rechazó cualquier ayuda, insistiendo en que tenía que hacerlo todo sola. A las 4 en punto, Warren apareció en el patio trasero, vistiendo la camisa de vestir y los pantalones cuidadosamente planchados que Jenny había solicitado. Encontró una sola silla colocada frente a un escenario improvisado hecho de cajas de cartón cubiertas con una sábana blanca. Un cartel pintado con letras brillantes decía: «La niña que encontró un papá». «Tome asiento», instruyó Jenny, emergiendo de detrás de un árbol. Llevaba un vestido que Warren no reconoció, probablemente algo que ella misma había confeccionado con retales de tela superpuestos a su ropa habitual. Warren obedeció, curioso y conmovido por su dedicación. Una vez que se sentó, Jenny encendió una pequeña radio que había preparado. Una suave música instrumental comenzó a sonar, probablemente tomada de los viejos discos que habían redescubierto. La actuación comenzó. Con una seriedad entrañable, Jenny representó la historia de una niña que lo perdió todo, que vivía sola, que había renunciado a esperar nada de la vida. Usó mímica, expresiones exageradas y movimientos que parecían una danza moderna improvisada. La historia progresó, mostrando cómo conoció a un hombre triste en un cementerio, se mudó a una casa grande y fría y todavía se sentía sola a pesar de vivir con él. Warren sintió un nudo en la garganta, reconociendo su propia historia a través de los ojos de Jenny. Luego vino el momento de su huida, su reencuentro en el parque, su regreso a casa y, finalmente, la verdadera transformación, la casa llenándose de color, la risa regresando, las plantas floreciendo en el jardín, la música resonando en habitaciones antes silenciosas. El final representaba a la niña y al hombre cuidando juntos un jardín, plantando un pequeño árbol que crecía hasta tocar el cielo. Sobre ellos, un niño pelirrojo, representado por un dibujo que Jenny sostenía en alto, le sonreía desde el cielo. Cuando la música se detuvo, Jenny hizo una reverencia formal, su rostro serio a pesar del rubor en sus mejillas por el esfuerzo. Warren aplaudió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Nunca había visto nada tan simple pero tan profundo, tan honesto. Jenner se acercó, sentándose en la hierba a los pies de Warren. ¿Le gustó?, preguntó, la inseguridad infantil regresando después de su actuación segura. «Fue lo más hermoso que he visto en mi vida», respondió él, con la voz embargada por la emoción. Jenny sonrió, aliviada. Luego, mirando al cielo donde comenzaban a aparecer las primeras estrellas, dijo: «Tyson estaría feliz». Warren levantó la vista, imaginando a su hijo observando desde algún lugar, quizás encaramado en una nube particularmente suave, quizás brillando desde una estrella particularmente brillante. «Yo también lo estoy», respondió, tragando saliva.
Se quedaron allí, en la hierba, viendo cómo la luz del día se desvanecía en la noche. Ya no necesitaban grandes palabras ni gestos grandilocuentes. Las cosas más simples habían adquirido un valor inconmensurable. Un silencio compartido, las manos unidas, una certeza silenciosa de que, pasara lo que pasara, ahora estaban juntos. Una familia, no por sangre ni obligación, sino por elección, por amor. El 12 de diciembre amaneció brillante y perfecto, como si fuera un regalo del cielo. Warren se despertó temprano, mucho antes de lo habitual, una agradable ansiedad pulsando en él. Se movió en silencio por la casa, con cuidado de no despertar a Jenny. Era su día, y todo tenía que ser perfecto. En la sala de estar, colgó racimos de globos de sus colores favoritos, azul y amarillo, del techo y las paredes. En la cocina, la señora Reynolds ya estaba horneando el pastel de chocolate con cobertura de fresa que Jenny había mencionado semanas atrás. Pronto llegó el decorador con arreglos florales y los proveedores de catering con bandejas cubiertas, botellas de refresco y tarrinas de helado. La casa, antes fría e inerte, se estaba transformando ahora en un lugar de celebración. Antes de despertar a Jenny, Warren se detuvo en la habitación de Tyson, ahora siempre abierta. El espacio había cambiado en los últimos meses. Aún conservaba las pertenencias de Tyson, pero ahora tenía elementos nuevos. Los dibujos de Jenny colgaban junto a los de Tyson, sus libros estaban junto a los de él en los estantes, y el coche de control remoto rojo que habían comprado estaba expuesto en un lugar de honor. Ya no era un santuario intacto, sino un espacio vivo donde el recuerdo de Tyson coexistía con la presencia de Jenny. Sonriendo, Warren fue a la habitación de Jenny y llamó suavemente a la puerta. ¿Despierta? La puerta se abrió para revelar a Jenny en pijama, el pelo desordenado pero los ojos brillantes y alerta. «Buenos días», dijo. «Hoy es el día, ¿verdad?» «Lo es», confirmó Warren, entregándole un regalo rectangular envuelto en papel plateado con un lazo elegante. «Feliz cumpleaños, Jenny». Ella tomó el presente con mucho cuidado, abriéndolo con delicadeza sin rasgar el papel. Dentro había un álbum de fotos encuadernado en cuero de su tono azul favorito, con su nombre grabado en la cubierta. En la primera página había una foto reciente de ellos dos en el jardín trasero. En la segunda página, una foto más antigua de Tyson y Jenny en el parque, encontrada entre las cosas de Tyson. El resto de las páginas estaban en blanco, esperando nuevos recuerdos. «Para que empecemos nuestro propio álbum familiar», explicó Warren. «Hay mucho espacio para llenar». Jenny pasó los dedos por la cubierta y luego abrazó a Warren con fuerza. «Gracias». «Hay más», dijo él, señalando una caja más grande junto a la cama. Dentro encontró un vestido azul claro, sencillo, delicado y nuevo. Jenny lo sostuvo en alto, maravillada. «Es para que lo uses hoy», dijo Warren. «Para tu fiesta». Los ojos de Jenny se agrandaron. «¿Fiesta? ¿Hay una fiesta?» «Por supuesto. Es tu cumpleaños. Los cumpleaños merecen fiestas». Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. «¿Quiénes vienen?» «La señora Reynolds, Robert y su esposa, los vecinos de la casa amarilla con las gemelas, tus amigos de la escuela, tu profesora de arte que tanto te gusta». Jenny parecía atónita. «Todo eso es para mí». Warren asintió, sintiendo una punzada al darse cuenta de que, a los 10 años, una fiesta de cumpleaños era algo completamente nuevo para ella. «¿Hay pastel?», preguntó con voz queda. «De chocolate con cobertura de fresa. Y helado también». Jenny abrazó el vestido contra su pecho, sus ojos brillantes. «Gracias», dijo de nuevo, sin encontrar otras palabras. «Ve a vestirte», dijo Warren, besándole la coronilla. «Los invitados empiezan a llegar al mediodía». Justo al mediodía, el timbre comenzó a sonar. En poco tiempo, la casa estaba llena, niños corriendo por el jardín trasero, adultos charlando en pequeños grupos, música alegre sonando de fondo. Una fiesta de cumpleaños normal para muchos, pero extraordinaria para alguien que nunca había tenido una. Jenny se movía entre los invitados con su nuevo vestido azul, con una gracia casi adulta. Aceptaba los regalos con genuina gratitud, hablaba cortésmente con los mayores y jugaba con los otros niños.
Sin embargo, había momentos en que Warren la sorprendía de pie, a un lado, observando todo con asombro, como si no pudiera creer que todo fuera para ella. Durante uno de esos momentos, se acercó a ella. Jane estaba un poco apartada, viendo a los niños saltar en el castillo hinchable que él había alquilado. ¿Disfrutando la fiesta?, preguntó Warren. Es lo más increíble que me ha pasado nunca, dijo ella con absoluta sinceridad. Warren sonrió, esa familiar calidez floreciendo en su pecho. Una mezcla de alegría por darle esta experiencia y tristeza por saber que todo era nuevo para ella. Nunca había tenido esto antes, murmuró Jane, contemplando la fiesta como si fuera un sueño frágil. Warren se arrodilló a su lado, para estar a su altura, y la atrajo en un abrazo firme. Lo tendrás de ahora en adelante, prometió, la voz temblorosa. Cada año. Jane lo abrazó también, apoyando el rostro en su hombro. Cuando finalmente se separaron, ella lucía una sonrisa plena y desinhibida, el tipo de sonrisa que él tanto se había esforzado por recuperar desde el día en que se conocieron. Anda, la instó. Es tu fiesta. La vio correr para unirse a sus amigos, el vestido azul revoloteando como alas de mariposa detrás de ella. Luego miró a su alrededor, a su casa antes vacía, ahora llena de vida. Lo que vio iba más allá de decoraciones e invitados. Vio un nuevo comienzo, una segunda oportunidad, una nueva vida construida sobre los cimientos de dos personas marcadas por la pérdida, pero ahora definidas por lo que encontraron la una en la otra. Recordó dónde empezaron, él, un hombre roto por la culpa y el dolor, incapaz de abrir la puerta del dormitorio de su hijo, ella, una niña solitaria acostumbrada a no ser vista, a no importar. Y ahora, estaban celebrando juntos. Ella estaba rodeada de amigos y regalos. Él era capaz de sonreír de nuevo, capaz de pensar en Tyson con amor en lugar de solo dolor. La puerta antes cerrada ahora permanecía abierta, la habitación llena de luz y vida renovada. «Hora del pastel», llamó la señora Reynolds, colocando el pastel de chocolate en medio de la sala de estar. 10 velas parpadeaban como pequeños faros. Todos cantaron «Feliz cumpleaños» mientras Jane sonreía radiante. «Pide un deseo», dijo Warren. Jane cerró los ojos por un momento, luego sopló con fuerza, apagando todas las velas de una vez. Estallaron los aplausos y pronto el pastel se estaba cortando y repartiendo. «¿Qué deseaste?», preguntó Warren cuando tuvieron un momento tranquilo a solas. Jane sonrió, una sonrisa demasiado sabia para una niña de 10 años. «No puedo decírselo, o no se cumplirá». Warren asintió, respetando su secreto. Pero de alguna manera, mirando su rostro radiante, la casa vibrante y el futuro abierto, sospechó que ya lo sabía. Y eso era todo. 2 pasados marcados por la pérdida, 2 presentes llenos de amor, una nueva vida construida con paciencia y presencia. No era perfecto. Nunca lo sería. El dolor y la añoranza aún aparecían en momentos inesperados. Tyson seguía siendo una ausencia sentida a diario, pero ahora había espacio para más, para la risa junto a las lágrimas, la esperanza junto a la añoranza, un futuro que finalmente valía la pena vivir. Warren contempló la fiesta a su alrededor, más que una simple celebración de cumpleaños. Era una celebración de algo que una vez creyó imposible, que la felicidad todavía estaba al alcance, que los corazones rotos podían sanar, que las familias podían reconstruirse de maneras inesperadas a partir de los fragmentos que dejaba la tragedia. Miró a Jane, rodeada de sus amigos, cortando con orgullo ceremonioso su pastel de cumpleaños, y sintió una certeza absoluta. Fuera cual fuera el deseo que hubiera pedido al soplar esas velas, él haría todo lo que estuviera en su mano para hacerlo realidad. Porque eso es lo que hacen los padres. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Deja un me gusta porque ayuda a que esta historia sea recomendada a más personas. Nos vemos en la próxima.